para empezar este tiempo de unidos en oración. Padre eterno, Dios de la gloria, Señor, en esta mañana nos acercamos a tu presencia en el nombre del Todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Gracias, bendito Dios, porque en esta mañana te ha placido, Dios, el poner el aliento de vida en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque es un privilegio venir a ti, Señor, y estar en este tiempo, Señor, y durante todo este día, Señor, eh, clamándote, adorándote, honrando tu santo nombre, pero también, Señor, meditando en tu palabra. Oramos, Señor, que siempre la guía de tu Espíritu, Señor, eh, exhortándonos, hablándonos, que tu Espíritu, Señor, tome el control de nuestras vidas, de nuestras emociones, de nuestro carácter, Dios. Que bendito Dios, tu Espíritu sea tomando, Señor, nuestras vidas, transformándolas, Señor, a la imagen de Cristo. Oramos, Dios, que tú nos ayudes en este tiempo, Señor, que tú nos guíes, Señor, en el transcurso de esta hora que hemos separado, Señor, de unidos en oración. Dejamos este tiempo en tus manos, Dios, para que tú lo bendigas, Señor, para que tú lo santifiques, Padre Santo. Damos gloria y honra a ti, en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a iniciar este tiempo con la lectura de la palabra. Amén. La palabra Bueno, del Señor es así: apostasía y dificultades de Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres, reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo,
no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Adad Edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Porque cuando David estaba en Edom, y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos, y mató a todos los varones de Edom. Porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel, hasta que había acabado con todo el sexo masculino en Edom. Adad huyó y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre, y se fue a Egipto. Era entonces Adad muchacho pequeño, y se levantó de Madián y vinieron a Parán. Y tomando consigo hombres de Parán, vinieron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimentos, y aún les dio tierra. Y halló Adad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tapenes. Y la hermana de Tapenes le dio a luz su hijo Genubat, al cual destetó Tapenes en casa de Faraón. Y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Y oyendo Adad en Egipto que David había dormido con sus padres y que era muerto Joab, general del ejército, Adad dijo a Faraón: déjame ir a mi tierra. Faraón le respondió: ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo que procuras irte a tu tierra? Él respondió: nada. Con todo, te ruego que me dejes ir. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su mano. Adad Ezer, rey de Soba, y había juntado gente contra él, y se había hecho capitán de una compañía, cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco y hallaron allí y le hicieron rey en Damasco. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón. Y fue otro mal con el de Adad, porque aborrecía a Israel y reinó sobre Siria. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereba, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Senúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontraron en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el camino. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma parte ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, su ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios,
a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y te daré a ti las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo, pues, te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te demandaré, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrita en el libro de los hechos de Salomón. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Hasta aquí la palabra de Dios. Bien, hermanos. Buenos días una vez más con todos. Qué bueno verlos una vez más. Y bien, en esta mañana nos toca ver el capítulo 11. Y como dice justamente al inicio del título, si ustedes tienen la Reina Valera, dice apostasía y dificultades de Salomón. Y yo quisiera empezar en esta mañana con el versículo 6. Lo que quiero compartir hoy es acerca de las consecuencias que trae de no obedecer a Dios. Versículo 6 dice, si todos estamos allí, Primera de Reyes, capítulo 11. Dice, hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Lo que me llama realmente la atención respecto a Salomón es que ustedes han visto y hemos visto en los capítulos anteriores que él siendo joven, su vida lo dedicó a la construcción del templo para la adoración a Dios. Su tiempo, su esfuerzo, sus intenciones, todo su corazón estuvo dedicado a servir a Dios, a construir un templo, y lo hizo, ¿no? Lo hizo en 7 años. Pero al parecer, Salomón empezó a enfocarse más en lo que es, podríamos llamarlo, una negociación política con los pueblos vecinos, y, y todo lo que empezó a hacer ya después de más o menos pasaron unos años de su reinado, algo pasó en la vida de Salomón que empezó a desviar su corazón
yo creo que al inicio fue un tema más de interés político, lo cual finalmente en las decisiones que él tomó, al final él se alejó del Señor. Y otra cosa que me llama la atención es en el versículo 4. Miren lo que dice el versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo. Y me llama la atención porque ya Salomón estaba avanzado sus años y dice que cuando ya él era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y eso me lleva a hacer una comparación un poco con su padre David. David, si bien es cierto, encontramos que él pecó delante de Dios, pero la diferencia de Salomón con David en este punto de comparación que yo quisiera hacer es bastante grande. ¿Por qué? Porque David sí se arrepintió de corazón, aunque se arrepintió también pasado unos años, porque el profeta Natán cuando viene y le presenta una parábola y David actúa, digamos, justamente como debería castigarse a ese culpable, pero ese culpable era él, ¿no? Y finalmente David reconoce y se arrepiente, y por eso encontramos por lo menos 2 salmos cuando David vemos que se arrepiente y también otro salmo en donde nos dice que bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado, ¿no? Entonces, podemos ver una gran diferencia entre el rey David y el rey Salomón. El rey David, cuando era viejo, eh, realmente se había arrepentido y había dedicado su vida a poder obedecer a Dios, a pesar de sus errores, de sus dificultades. Pero yo creo que radica básicamente allí una gran diferencia entre Salomón y David. Incluso en el libro de los Hechos nos dice acerca de David que David fue conforme al corazón de Dios. Eso quiere decir que hubo un verdadero arrepentimiento en la vida de David. No así, al parecer, con Salomón. Más bien Salomón, ya cuando él fue viejo, avanzado en años, más bien todo lo que había él decidido eh, anteriormente o durante su reino en su vida, más bien a sus años avanzados, estas decisiones que obviamente fueron lejos de Dios, eh, realmente desviaron su corazón de Dios. Y en el versículo 6, Dios mismo, eh, o mejor dicho, en el versículo 6 nos da con tanta claridad para poder, creo yo, describirnos el resto del capítulo. Yo considero que a partir del versículo 6 podemos entender todo lo que Salomón hizo. Y como dice en el título, la apostasía. Salomón al inicio, él amaba a Dios, decidió obedecer a Dios, pero llegó un punto de su vida de un hombre más adulto, entonces él apostató de esto que Dios le había mandado y él había incluso servido. En el versículo 6 una vez más dice, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Y ahí noten lo que dice, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Lo que quiere decir, justamente aquí esta palabra siguió, quiere decir que él eh, en su accionar, en su vida práctica, no siguió a Dios. No vivió como Dios le mandó que viviese. Incluso lo pone como ejemplo a su propio padre David. Entonces, cuando Salomón decidió no seguir a Dios, ahí viene el declive en cuanto a su vida misma. Yo creo que también viene el declive político incluso, porque luego vamos a ver una de las consecuencias de la desobediencia de parte de Salomón ante Dios. Una de las consecuencias terribles fue la división del reino. El reino estaba compuesto por 12 tribus
Una de las tribus no se contaba porque era la tribu de Leví, que se dedicaba al servicio del templo, de los sacrificios. Y por causa de esta desobediencia que dice, una de esas consecuencias es que Dios decide dividir el reino por culpa y irresponsabilidad de Salomón. Entonces, ¿qué es lo que quisiera hoy compartir con ustedes, queridos hermanos? Y déjenme decirles que yo estoy allí en primer lugar respecto a esta enseñanza. Todos estamos involucrados. ¿En qué sentido? En que Dios a todos sus hijos nos ha dado un mandato y muchos mandatos. Pero en el Nuevo Testamento Jesús lo resumió básicamente en dos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y luego dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos un mandato de Dios de amar con todo lo que somos, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, a Dios. Nuestra vida como hijos de Dios tiene que estar involucrada en, en que realmente se refleje lo que yo hago, refleje el amor mío hacia Dios. En ese sentido, nosotros tenemos claras indicaciones de parte de Dios, así como Dios le dio claras indicaciones a Salomón. Dios le había dicho a Salomón, si tú anduvieres obedeciendo mis preceptos y mis estatutos, entonces yo haré permanecer mi reino, estableceré tu trono para siempre, también le dijo a Salomón. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios, Dios nos dice que si le amamos con todo nuestro corazón, entonces nosotros vamos a poder vivir tranquilos, confiados, pero sobre todo vamos a ser hijos realmente que agrademos a nuestro Padre Celestial. En el Nuevo Testamento, en Efesios también nos habla, y en Filipenses y casi en todas las cartas de Pablo, nos enseña que debemos dejar cosas de manera práctica, porque ya el viejo hombre ya ha sido erradicado o ya ha sido muerto en nuestra vida y ahora hay un nuevo hombre, un nuevo estilo de vida. Somos nuevas criaturas a obedecer a Dios. Ahora, cuando nosotros decidimos no seguir cumplidamente estos mandatos, porque eso es obediencia a Dios. La obediencia a Dios es justamente dedicar nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestro corazón centradas en Dios, tanto cuando trabajamos, cuando vivimos. Esa es la demanda de Dios. Cuando amamos, incluso debemos amar, debemos mostrar nuestro amor, incluso como Cristo mostró su amor por su iglesia en la cruz del Calvario. Obviamente la valla es sumamente alta, pero es a eso el cual Dios nos ha llamado. Eso quiere decir que debe ser nuestra búsqueda continua de tal manera que sea que eso todo nuestro interés de agradar a Dios. Pero si nosotros decidimos desviarnos del camino, entonces van a venir terribles consecuencias, hermanos, a nuestra vida. Cuando nosotros amamos más nuestro pecado y no amamos a Dios, entonces podemos llegar a cometer muchas cosas. Por eso es que nosotros con tristeza podemos ver a algunas personas que dicen ser hijos de Dios, pero se han alejado a Dios al punto que ahora ya viven peor que incrédulos. Y uno se pregunta, ¿y cómo es posible que él haya estado en la iglesia, haya servido en la iglesia, haya hecho tal o cual cosa? Hemos visto su testimonio y ahora ya está en el mundo haciendo realmente de su vida, viviendo lejos de Dios. Eso sucede cuando nosotros o cuando decidimos no obedecer a Jehová según lo que dice el versículo 6. Entonces, a partir de acá,
viene lo que yo considero en este caso que es el punto de partida del declive de Salomón, no obedecer a Dios. Y por eso es que en el versículo 1 nos dice que, pero el rey Salomón amó además a la hija de Faraón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres. Y por el texto que ya hemos leído, él tuvo mil mujeres, 700 reinas y 300 concubinas. Entonces, en el versículo 1 sigue diciendo que eran mujeres extranjeras. Y dentro de todo ese grupo de mujeres extranjeras eran de Moab, recuerdan de los moabitas, ¿se acuerdan cuando Moisés ingresó a la tierra prometida? Fue por la tierra de Moab. Estuvieron por allí, por ese lugar, y a través del Jordán ingresaron a la tierra prometida. Los amonitas también están dentro de ese grupo de mujeres que Salomón tenía. Ahora, los moabitas son descendientes de Lot, los amonitas también son descendientes de Lot, los de Edom son descendientes de Esaú, y las eteas. Todo este grupo de gente o de lugares que eran extranjeros, Dios lo había prohibido tajantemente. Miren conmigo Deuteronomio 17:17. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 17, versículo 17. Dice, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Aquí en este pasaje, Dios había dado una instrucción acerca de los reyes que iban a venir al futuro. Y Dios había dicho bien claro en el versículo 17, dice, no tomará para sí muchas mujeres. Y eso justamente, ese mandato que Salomón viola delante de Dios, entonces le trae consecuencias terribles a su vida. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Que estas mujeres desviaron su corazón. Y miren lo que Salomón hizo. Versículo 4. Y cuando Salomón era viejo, ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. O sea, Salomón fue tras la idolatría, fue un hombre, un rey idólatra. Dice, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. O sea, Salomón tenía ejemplo de su padre David de cómo obedecer a Dios. ¿Cómo mostraba David su amor a Dios? Era en su obediencia a Dios. ¿Cómo nosotros podemos mostrar nuestro amor? ¿Cómo nosotros podemos decir que amamos a Dios? Es cuando le obedecemos a Dios. Hermanos, el amor no es cuando cantamos y nuestro corazón se pone triste, dolido y lloramos. Cuánto amo a Dios y derramamos lágrimas. Eso no es en realidad el amor a Dios. El amor a Dios es cuando obedecemos a Dios. Es cuando nuestro corazón se inclina a tomar acciones concretas en dejar el pecado y hacer lo que Dios me dice en su palabra. Amor a Dios, así como David, es tener un corazón sensible al pecado, como David, que cuando él se le confrontó con su pecado, entonces David se arrepintió. Y finalmente, miren lo que dice en el versículo 5, porque Salomón, y noten las palabras que dice allí, siguió, o sea, fue un estilo de vida. ¿Siguió a quién? A Astoret, diosa de los sidonios. Astoret era la diosa de la fertilidad. A Milcón, ídolo abominable de los amonitas. El versículo 7. Entonces edificó Salomón. Me llama la atención porque aquí no dice que Salomón mandó a edificar, sino que la palabra dice que Salomón edificó. No sabemos si él, de hecho, fue su propio interés, él mismo se involucró, que edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable
dice de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. ¿A quién más? A Moloc edificó también un altar. Estos dos dioses, la práctica que se hacía cuando se adoraba a estos dioses era sacrificar a los niños, sacrificarlos y echarlos al fuego. Eso era la práctica a estos dioses. Por eso es que allí dice un ídolo abominable. Y el versículo 8, así hizo para todas sus mujeres. Miren lo que dice, así hizo. ¿Quién? Salomón para todas sus mujeres extranjeras. O sea que Salomón él mismo se dedicó a construir un altar o lo que fuere que tenía que hacer para sus mujeres, para que ellas adoren a su Dios y a la misma vez él adorar también juntamente con sus mujeres. Y por eso es que obviamente en el versículo 9 es claro y contundente y Jehová se enojó contra Salomón. Y una de esas consecuencias en el versículo 11 dice, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos, y que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿Y quién era ese siervo? Era Jeroboam, del cual está hablando al final de este capítulo que hemos leído. Jeroboam es quien va a ser entregado 10 tribus que a partir de esa división se va a llamar Israel, que viene a ser las 10 tribus del norte, y el reino de Judá, que viene a ser una tribu, la tribu de Judá, y la tribu de Leví, que se dedicaban a adorar al servicio del templo. Hermanos, quiero concluir con esto. ¿Cuán importante es la obediencia a Dios? Si nosotros amamos más a nuestro pecado, entonces las consecuencias van a venir. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Es que nosotros debemos obedecer a Dios. Que el amor a Dios se refleja en cosas concretas, como cuáles: adorar a Dios, alabar a Dios, obedecer a su palabra, hacer lo que Él me ha mandado hacer. En otras palabras, dedicar mi alma, mi corazón, mis fuerzas, mi tiempo de manera concreta a la obediencia hacia Dios. Y dentro de eso, de todos esos aspectos que Dios me manda a obedecerle, mi corazón, mi mente y todo mi ser va a estar dedicado a obedecerle a los mandatos de Dios, a hacer lo que Dios me ha dicho. Pero si yo descuido ese aspecto, si yo descuido su palabra, si yo confío que ya soy fuerte, como dice la palabra de Dios, dice bien claro en el Nuevo Testamento, que yo no debo creerme estar firme, sino debo mirar que yo soy débil, que yo soy frágil y no creer que ya estoy firme, porque cuando yo creo que estoy firme es cuando empieza mi caída delante de Dios. No sea que me pase como Salomón. No sea como dice el libro de Hebreos capítulo 10, que habiendo sido iluminado, y no necesariamente es que yo sea creyente, si yo he sido iluminado, puede ser que sea que yo he escuchado la palabra de Dios, yo he escuchado el evangelio, yo soy parte de una iglesia, pero tal vez aún siendo parte de todas estas prácticas religiosas a lo largo de mi vida, finalmente yo puedo apostatar de eso que yo he aprendido de la palabra de Dios. Yo creo que, como yo dije al inicio del libro para empezar el libro de Reyes, es que aquí nos enseña estos personajes y principalmente el de Salomón, cómo es que Salomón guió a otros seguramente a apostatar de la fe en su propia vida, causó muchos daños al pueblo de Israel y eso nos muestra que también nosotros somos tanto humanos como Salomón y que podemos desviarnos del camino de Dios. Por eso es que Dios nos llama a que peleemos la carrera de la fe continuamente, no descuidarnos, porque cada día el pecado una vez más aflora en nuestra vida, del cual nosotros tenemos que erradicar todos los días y ponernos al servicio del Señor. Que Dios los bendiga, hermanos, en esta mañana. Una vez más,
en tu palabra nos hablas acerca de la obediencia, Señor. Cuán importante es, Señor, obedecerte, Padre Santo. Que, Señor, nuestro corazón no se incline al mundo. Tu palabra nos dice, Señor, que somos nuevas criaturas libres para servir a Dios y no al mundo, Señor. Y la obediencia nos llama a seguir perseverando en el andar que es digno de la vocación con que hemos sido llamados, Padre Santo. Tu palabra es muy clara, Señor, cuando dice que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, Señor. Padre Santo, ayúdanos, Señor, a ser obedientes a ti, Señor, a ser obedientes a tus mandamientos, a tus preceptos, Dios. Que nuestro corazón no se incline, Señor, a las cosas que, Señor, no te agradan, bendito Dios. Sino que, Señor, que sabiendo que tú eres un Dios perdonador, Señor, nuestro corazón se incline a la obediencia, oh Dios, a mantenernos puros delante de ti, a mantenernos firmes, Señor, convencidos, Señor, de esa transformación que tú haces en nuestras vidas, cada día, Señor. Oramos, bendito Dios, que tu palabra quede grabada en esta mañana en nuestro corazón. Te lo pedimos así en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra del Señor os